¿Qué es la evaluación? Se ha considerado que el objetivo de la evaluación es determinar el valor de algo. Sin embargo, sabemos que no es así, ya que no solo consiste en recabar información con el fin de generar algún tipo de calificación, sino determinar alguna decisión durante el proceso, ya que si no se lleva a cabo de esta forma, no sería una evaluación auténtica. Por lo tanto, la evaluación es un proceso que implica recabar información que a partir de éste genere una interpretación con el fin de determinar los logros de acuerdo con las metas y objetivos planteados. Para hacer esto posible, debemos de realizar la visión de un juicio de valor para orientar así la acción o la toma de decisiones. Diferencia entre evaluación y medición. Estos conceptos suelen ser usados como sinónimos intercambiables, pero no determinan lo mismo. La evaluación, según escriben, es el acto o proceso cognitivo por el cual se establece una afirmación respecto de la calidad, valor o importancia de cierta entidad. Y por su parte, la medición es un proceso por el cual se asignan números o atributos observables y no observables, de acuerdo con los parámetros y reglas claramente definidas. Aunque suelen ser usadas como complementarios, el medir es asignar un número y evaluar es un proceso mucho más complejo. Evaluación educativa. Dentro de esta se ven relacionados evaluadores como evaluados, de manera sistemática. Sin embargo, aunque tengan relación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos se ven de manera aislada o desvinculada, cuando no debiera de ser así, ya que la evaluación es un conjunto de aspectos que se toman en cuenta durante todo el proceso para determinar la toma de decisiones, con el contexto educativo en algunos aspectos como lo que el estudiante sabe y es capaz de hacer, la implementación de un programa, el desempeño de un maestro en el salón, el aprendizaje en la población escolar y algunos factores socioculturales, facilitadores o inhibidores del aprendizaje. Existen tres pilares fundamentales para toda medición. Uno es confiabilidad, validez e imparcialidad. Esto hablando en ámbitos educativos y evaluaciones educativas. El primero, la confiabilidad, quiere decir que no debe existir el margen de error en una evaluación educativa. Esto le va a dar confiabilidad, le va a dar certeza de que la evaluación que se está aplicando o los resultados que se obtuvieron son totalmente ciertos y confiables. Por otro lado, tenemos la validez. La validez es el grado en que un test mide aquello que se propone medir. Y después tenemos la imparcialidad. No se puede estar inclinado o con cierta preferencia hacia un grupo de personas en particular, hacia un cierto grupo de alumnos o hacia una persona. Todas las personas tienen el mismo derecho y el mismo respeto que se merecen para aplicar evaluaciones educativas. Hay que ser imparciales. Tipos de evaluación. Esta clasificación atiende a diferentes criterios, por tanto se emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores. Los tipos de evaluación pueden ser dependiendo de su finalidad y función, su extensión, los agentes evaluadores, el momento de aplicación y según el criterio de comparación. Su finalidad y función. Función formativa. La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos. Función sumativa. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. Su extensión, evaluación global. Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de evaluación de un modo holístico como una totalidad interactuante en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible. Evaluación parcial.
Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un alumno, etc. Los agentes evaluadores. Evaluación interna. Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Autoevaluación. Los evaluadores evalúan su propio trabajo. Heteroevaluación. Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas evaluadas. Coevaluación. Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente. Los evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. Evaluación externa. Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación de expertos. El momento de aplicación, evaluación inicial, se realiza al comienzo del curso académico, de la implementación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. Evaluación procesual. Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc., a lo largo del periodo del tiempo fijado para la consecución de las metas u objetivos. Permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Evaluación final. Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc., o para la consecución de unos objetivos. Según el criterio de comparación, en caso de que la referencia sea el propio sujeto, sus capacidades e intereses, las metas que se ha propuesto alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos, estaremos empleando la autorreferencia como sistema. En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, se conoce como heterorreferencia. Nos encontramos con dos posibilidades: referencia o evaluación criterial, aquella en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. Referencia o evaluación normativa. En referente de comparación en el nivel general de un grupo normativo determinado, otros alumnos, centros, programas o profesores. Lo correcto es conjugar siempre ambos criterios para realizar una valoración adecuada. Con el paso del tiempo, los modelos de aprendizaje y las formas de evaluación han ido cambiando. Es por eso que nosotros como docentes debemos de conocerlas y hacer uso de ellas como un recurso para nuestro día a día en nuestra labor docente. Y bien, existen los paradigmas que es el conductista, cognitivista, constructivista y holístico. A continuación, los conoceremos. Bien, el conductismo hace referencia a que la conducta de las personas es aprendida e influida por el medio, es decir, que el alumno aprende o se moldea su carácter, su actitud, sus habilidades, esto en relación al contexto en el que él se encuentra, es decir, que los estímulos de su ambiente, que donde él esté, donde él se desenvuelva, son los que le van a mover, a promover a que él aprenda de cierta manera. Después tenemos el cognitivista, que es un proceso activo de influencia social. Esto nos habla de una organización y de una adaptación, y más que nada son estructuras mentales, cómo es que el cognitivismo de cada persona va a irse desarrollando. Y después tenemos el constructivista, que es cuando el estudiante juega un papel activo, integración de información con el contexto previo, es decir, el alumno va construyendo su propio conocimiento en relación al que ya tenía previamente, lo conecta, lo enlaza, lo construye. Finalmente tenemos el holístico, el cual se centra en el desarrollo humano. El ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender y el conocimiento es una estructura que forma parte de un todo y no está el conocimiento dividido en partes. Todo forma una sola parte y forman al ser humano, lo forjan como un individuo para bien. Bien, ahora, ¿cómo es que se evalúan estos tipos de paradigmas educativos, esos modelos educativos? Bien, pues el conductismo, fácil, es una validación de preguntas con respuesta correcta e incorrecta, se puede aplicar al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje
Y bueno, todos los estudiantes son evaluados de la misma manera. En cierta forma es un tipo de evaluación un poquito cerrada y un poquito rígida, pero así es el conductismo. Por otro lado, el cognitivista valora el ser, el saber ser y el saber hacer. Si el alumno logra estas habilidades, estas capacidades, pues se podría decir que la evaluación es satisfactoria. Por otro lado, el constructivista, perdón, es una evaluación formativa, evalúa el proceso por el cual el alumno está pasando, cómo es que lo está llevando a cabo y si al final lo logra, pues la evaluación será también un resultado satisfactorio. Y el holístico es un método activo, se basa en los métodos de asimilación, familiarización, reproducción, producción y la creatividad. Y muy importante, la evaluación se comprende como un todo y no en partes divididas. A manera de cierre, de forma muy general, podemos concluir que la evaluación es una herramienta de gran apoyo que permite recabar información para llevar a cabo un proceso de toma de decisiones. Esta información nos permite identificar en qué lugar estamos situados, hacia dónde tenemos que ir y de qué manera lo vamos a hacer. Con esta discriminación y esta información nos permite dar respuesta a la gran interrogante que se presenta de manera espontánea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr consolidar nuestros objetivos? Si bien durante mucho tiempo la evaluación fue concebida como un elemento meramente cuantitativo, al confundirla con la medición, con el paso del tiempo, la evolución del concepto y el entendimiento de esta herramienta ha permitido identificar su impacto cualitativo, diferenciando los aspectos numéricos propios de la medición o parámetros del desempeño. Ya en materia de evaluación educativa, es un instrumento primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite identificar de qué manera progresiva los avances se van dando de forma general y particular en el cumplimiento de los mismos, permitiendo hacer las adecuaciones estratégicas de enseñanza con la única intención de materializar los propósitos definidos. Dentro de la evaluación educativa es importante cumplir con ciertos aspectos o criterios en todo momento debido a la importancia de la misma. Y nos referimos especialmente a la confiabilidad, a la validez y a la imparcialidad de los instrumentos de evaluación. Esto nos permite, bajo un criterio de progresividad de los mismos, se consolide la información obtenida en el proceso de recolección. Bajo los criterios orientadores para la evaluación educativa de confiabilidad, validez e imparcialidad, para poder llevar a cabo una evaluación educativa es de suma importancia responder las siguientes interrogantes: el qué, el cómo, el quién, el cuándo, el para qué, con qué, además de conocer los tipos de evaluación que existen, que nos permite responder este tipo de interrogantes para valorar a los alumnos dependiendo del objetivo que se pretende alcanzar y el momento que nos encontramos. La evaluación educativa va de la mano con la evolución de los modelos de aprendizaje. Cada modelo obedece a determinadas situaciones de tiempo y espacio, además de otras características inherentes propias del ser humano, como la evolución natural. Otra característica que infiere mucho en la evolución de los modelos de aprendizaje y de evaluación es la globalización. Finalmente, la evaluación, como menciona el Comité sobre Estándares para la Evaluación Educativa, es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto, de tal manera que en un estudio es importante tanto lo bueno como lo malo de las situaciones evaluadas. De lo contrario, no sería propiamente una evaluación. En consecuencia, Stuffelby y Schingfield consideran que la evaluación es un proceso complejo pero inevitable. Es una fuerza positiva cuando sirve para el progreso y se utiliza para identificar puntos débiles y fuertes tendientes a la mejora.